Creo que deberíamos resolver esto antes de la boda. La habitación quedó en silencio. La música navideña que sonaba suavemente de fondo de repente se sintió a kilómetros de distancia. Incluso la chimenea crepitante pareció desaparecer cuando el padre de Ethan metió la mano en el bolsillo interior de su saco azul marino y deslizó un grueso sobre blanco sobre la pulida mesa de roble. Se detuvo a centímetros de mi plato. Nadie dijo una palabra. Mi hija Emilia miró del sobre hacia mí, su sonrisa se desvanecía. Ethan se reclinó en su silla, cruzó los brazos y esbozó el tipo de sonrisa confiada que solo proviene de creer que ya has ganado. Aclara la garganta. Su madre bajó su copa de vino y me observó con educada curiosidad. Miré el sobre. Mi nombre no estaba escrito en él. Tampoco el de Emilia. Solo había una palabra impresa nítidamente en el frente. Familia. Lentamente lo levanté. El papel se sentía inusualmente pesado. Creo que entenderás por qué esto es necesario. Dijo Ethan con voz tranquila pero con suficiente orgullo como para llenar la habitación. No respondí. En cambio, abrí con cuidado el sobre mientras todos observaban. Dentro había una pila de papeles legales. Antes de que pudiera leer la primera página, el padre de Ethan añadió en voz baja, por favor, lee todo. Asentí. Había pasado 38 años en el ejército mexicano. Había abierto informes de misión antes del amanecer, cartas informando a las familias de pérdidas inimaginables, órdenes de ascenso, documentos de jubilación. Comparado con esos momentos, abrir un sobre en la cena de Navidad debería haber sido fácil. Sin embargo, algo en las expresiones alrededor de esa mesa me dijo que ese pedazo de papel cambiaría varias vidas. Pasé la primera página y durante exactamente 2 minutos, nadie habló. Mi nombre es Ricardo Valdés. Tengo 72 años. La mayoría de las personas que me conocen asumen que solo soy otro anciano jubilado que intenta estirar la pensión hasta el próximo mes. No los culpo. Mi camioneta tiene 20 años. Mi abrigo de invierno tiene una manga reparada. Mis botas han sido remendadas 2 veces. Tomo café en la misma cafetería todos los martes por la mañana. Corto mi propio césped. Nunca me importaron mucho las apariencias. Lo curioso es que ninguna de esas suposiciones me ha molestado nunca porque ninguna de ellas es cierta. Lo que muy pocas personas saben es que me retiré del ejército mexicano como general de 4 estrellas después de casi 4 décadas de servicio. Mi pensión militar por sí sola es de un poco más de 515,000 pesos al mes. Mi casa ha estado pagada durante años. Tengo inversiones que mi difunta esposa y yo construimos cuidadosamente durante décadas. Financieramente, he estado cómodo durante mucho tiempo, pero la comodidad nunca fue algo que sintiera la necesidad de anunciar, especialmente después de perder a mi esposa Margarita. Ella tenía un dicho que repetía casi cada Navidad. Ricardo, me decía mientras envolvía regalos en nuestra sala. Si alguna vez quieres conocer el carácter de alguien, déjale creer que no tienes nada. En ese entonces, pensaba que simplemente estaba siendo filosófica. Años después, me di cuenta de que tenía toda la razón. Emilia me había rogado que pasara la Navidad con la familia de Ethan. Papá, me había dicho por teléfono una semana antes. Significará mucho para él. Sonreí. Pensé que usualmente pasaba la Navidad esquiando. Cambió sus planes. ¿Por qué? Ella vaciló. Quiere que ambas familias estén juntas antes de la boda. Eso sonaba bastante razonable. Acepté de inmediato. No le dije que ya había notado cambios en Ethan durante el último año. Nada dramático, nada que saliera en los titulares, solo pequeñas cosas. Había empezado a juzgar los restaurantes por el ballet parking. Elogiaba más los relojes caros que a las personas amables. Hablaba de manera diferente a los meseros que a sus socios comerciales. Cada vez que visitaba mi casa, miraba alrededor de la sala con una educada decepción, como si se preguntara por qué alguien todavía poseería muebles más viejos que sus nietos. Nunca fue abiertamente cruel, solo silenciosamente despectivo, el tipo de arrogancia que a menudo se esconde detrás de los buenos modales. Emilia no se daba cuenta o no quería darse cuenta. Esa tarde de Navidad, usé deliberadamente mi abrigo marrón más viejo. La cremallera había sido reemplazada años antes.
Los codos mostraban leves signos de desgaste. Margarita solía bromear diciendo que probablemente me enterrarían con él. Sonreí al recordar antes de subir a mi vieja camioneta Ford. El viaje a través de la Ciudad de México tomó unos 35 minutos. Grandes casas de ladrillo reemplazaron a los barrios modestos. Setos perfectamente recortados. Vehículos utilitarios deportivos de lujo bordeaban las calles. Cada casa parecía sacada de una postal navideña. Los padres de Ethan vivían al final de una tranquila calle sin salida. Hermosa casa. Nada excesivo, solo exitoso. Emilia me saludó primero. Me abrazó con fuerza. Qué bueno que viniste. Yo también me alegro. Ethan apareció momentos después. Feliz Navidad, Ricardo. Siempre me llamaba Ricardo. Nunca papá, nunca señor Valdés, solo Ricardo. Nunca lo corregí. Me estrechó la mano. Sus ojos se desviaron brevemente hacia mi abrigo. Sabes que hace mucho frío afuera. Lo sé. Deberías dejar que Emilia te compre un abrigo de invierno decente. Emilia inmediatamente pareció avergonzada. A papá le gusta ese abrigo. Ethan se rió. Bueno, todo el mundo merece una mejora eventualmente. Sonreí. Eso he oído. Dentro de la casa olía a pavo asado con canela y a pino fresco. Fotografías familiares cubrían las paredes. Todo parecía cálido, cómodo, normal. Su madre me dio la bienvenida educadamente. Su padre me dio un firme apretón de manos. A diferencia de Ethan, sus ojos se quedaron en mi cara. No en mi ropa, no en mi camioneta estacionada afuera, solo en mi cara. Ese pequeño detalle se quedó conmigo. La cena comenzó. Las conversaciones fluyeron fácilmente. Casas de vacaciones, mercados de valores, cruceros de lujo, colecciones de vino. Escuché mucho más de lo que hablé. Finalmente, Ethan se rió mientras contaba una historia sobre uno de sus compañeros de trabajo. Le dije, si todavía estás en la ruina después de los 65, probablemente tomaste malas decisiones toda tu vida. Varias personas se rieron entre dientes. Alguien asintió. Ethan me miró. Quiero decir, la jubilación debería ser cómoda si la gente planifica con anticipación. Corté tranquilamente otro trozo de pavo. La planificación importa, dije. Claro que sí. Su madre sonrió con simpatía. Debe ser difícil vivir con un ingreso fijo en estos días. Emilia se movió incómodamente. Antes de que pudiera responder, Ethan habló por mí. Ricardo se las arregla. Arregla. Interesante elección de palabra. Simplemente sonreí porque no estaba allí para defenderme. Estaba allí para observar. Margarita se había ido hacía 6 años, pero su lección seguía viva. Deja que la gente crea que no tienes nada. Finalmente, llegó el postre. Siguió el café. La conversación se ralentizó. Entonces el padre de Ethan se levantó en silencio, caminó hacia el aparador, recuperó un sobresellado y lo deslizó sobre la mesa. Creo que deberíamos resolver esto antes de la boda. Lo abrí. La primera página decía, acuerdo de bienes prematrimoniales. Nadie se movió. Nadie respiró. Durante los siguientes 2 minutos, el único sonido en la habitación fue el pasar de las páginas. No firmé. No discutí. Simplemente volví a colocar los papeles dentro del sobre y crucé las manos sobre la mesa. Nadie parecía saber qué significaba mi silencio. Ethan parecía casi divertido. Estoy seguro de que lo entiendes, dijo. Es estándar en estos días. Su madre asintió. Solo estamos tratando de proteger los bienes familiares. La miré educadamente. Creo que toda familia debería proteger aquello por lo que ha trabajado. Una expresión de alivio cruzó el rostro de Ethan. Pensó que estaba de acuerdo. Su padre, sin embargo, nunca se relajó. Siguió estudiándome como si sospechara que había algo que todos los demás en la habitación habían pasado por alto. Emilia miraba fijamente su café. Casi podía oír cómo se le rompía el corazón. Odiaba los conflictos.
Siempre los había odiado. Verla así me recordó otra Navidad muchos años antes, cuando solo tenía 8 años. En aquel entonces, Margarita todavía estaba viva. Emilia había querido la bicicleta más nueva del vecindario. Todos sus amigos tenían bicicletas nuevas y relucientes con pintura brillante y cambios elegantes. El dinero no era el problema. Margarita y yo podríamos haber comprado una fácilmente. En cambio, Margarita encontró una bicicleta más vieja en una venta de caridad de la iglesia. Tenía arañazos en el cuadro. La cesta estaba torcida. La pintura se había desvanecido. Emilia pareció decepcionada cuando la vio por primera vez. Margarita simplemente sonrió. Úsala durante una semana. Emilia frunció el ceño, pero todos los demás tienen nuevas. Lo sé. ¿Por qué no puedo tener una yo? Margarita se arrodilló a su lado. Porque quiero que aprendas algo antes de que la vida te lo enseñe de la manera difícil. Una semana después, Emilia llegó a casa sonriendo. A mi mejor amiga no le importó qué bicicleta montaba. Margarita le besó la frente. Exactamente. Luego me miró. Las personas a las que les importan las apariencias suelen revelarse antes de que siquiera preguntes. Esa lección se quedó conmigo mucho más tiempo de lo que Emilia probablemente se dio cuenta. Ciertamente se quedó conmigo después de que Margarita falleció. Hacía ya 6 años que se había ido. El cáncer no negocia. No le importa cuántas medallas hayas ganado o cuántos soldados hayas liderado. Simplemente se lleva. El ejército me había preparado para la guerra. Nada me preparó para entrar en una casa vacía después de 50 años de matrimonio. Durante meses después, me encontraba poniendo 2 tazas de café en el mostrador antes de darme cuenta de que ella no estaba allí. Oía un chiste en la televisión e instintivamente me giraba para contárselo. El silencio respondía cada vez. Finalmente, dejé de llenar el lado vacío del armario, dejé de estirar el brazo al otro lado de la cama, dejé de esperar otra voz en la cocina, pero nunca dejé de escuchar la sabiduría de Margarita, especialmente cuando se trataba de personas. Ella creía que el carácter era más fácil de reconocer cuando el dinero desaparecía de la conversación. Después de su muerte, tomé una decisión. No cambiaría mi forma de vida solo porque pudiera permitírmelo. La vieja camioneta se quedó, el viejo abrigo se quedó, el mismo vecindario se quedó. Los amigos a menudo preguntaban por qué. Mi respuesta nunca cambió. Porque todo lo que tengo ya funciona. La mayoría se reía. Algunos no entendían. Nunca sentí la necesidad de explicar más. La vida militar me había moldeado de la misma manera. Cuando me gradué del heroico colegio militar, uno de mis instructores dijo algo que nunca he olvidado. El rango es prestado. A los 22 años, no lo entendí del todo. A los 72, lo entendía perfectamente. Cada ascenso, cada saludo, cada oficina, cada título eventualmente pertenece a otra persona. Solo tu carácter se queda contigo. Esa lección mantuvo mis pies en la tierra incluso después de ponerme mi 4ª estrella. La gente a menudo imagina que los generales viven vidas glamorosas. La realidad es muy diferente. Años lejos de la familia, cumpleaños perdidos, aniversarios celebrados a través de teléfonos satelitales, funerales a los que asistir, jóvenes soldados enterrados, decisiones que te persiguen mucho después de la jubilación. Las estrellas en mis hombros nunca me hicieron mejor que nadie. Simplemente me recordaron cuánta responsabilidad descansaba allí. Por eso rara vez mencionaba mi carrera después de jubilarme. No necesitaba que extraños me agradecieran por mi servicio cada vez que pedía el desayuno. Prefería hablar de pesca, del clima, de béisbol, de nietos. La vida se sentía más ligera de esa manera. Emilia conoció a Ethan casi 3 años después de la muerte de Margarita. Me llamó un sábado por la tarde. Papá. Inmediatamente oí algo diferente en su voz. ¿Qué pasa? Conocí a alguien. Sonreí. Oh. Creo que te gustará. Los padres siempre escuchan esa frase con un optimismo cauteloso. Un mes después, trajo a Ethan a mi casa. Llegó con un pay de nuez casero. Eso me impresionó.
Me estrechó la mano con firmeza, me miró a los ojos, preguntó por mi huerto. Durante varios meses, realmente me agradó. Trabajaba duro, había construido un exitoso negocio de bienes raíces comerciales antes de cumplir los 40. Trataba bien a Emilia. Se reía con facilidad. Nada parecía inusual. Entonces el éxito comenzó a cambiarlo. No de la noche a la mañana, gradualmente, casi invisiblemente. La primera señal llegó durante una cena en un restaurante de carnes local. Una mesera mayor derramó accidentalmente agua cerca de nuestra mesa. Se disculpó repetidamente. Antes de que pudiera decirle que no pasaba nada, Ethan suspiró ruidosamente. ¿Podemos conseguir a alguien un poco más rápido? Ella pareció avergonzada. Después de que se fue, dije en voz baja que parecía abrumada. Él se encogió de hombros. Si la gente no puede seguir el ritmo, no deberían hacer el trabajo. Emilia pareció incómoda. Cambié de tema. Meses después, llegó otro momento. Estábamos conduciendo por mi vecindario. Ethan miró por la ventana. ¿Sabes, Emilia? ¿Qué? Tu papá debería vender este lugar. ¿Por qué? Podría mudarse a un lugar más bonito. Me gusta mi casa, dije. Se rió. Sin ofender, Ricardo, pero este vecindario alcanzó su apogeo hace unos 30 años. Sonreí. Yo también. Se rió más fuerte, asumiendo que había hecho una broma. No lo había hecho. Los comentarios se volvieron más frecuentes. Admiraba los relojes caros, juzgaba a la gente por los coches que conducían, hablaba de la riqueza como si midiera la disciplina. Una vez, mientras estaba en mi garaje, notó mi vieja caja de herramientas. Negó con la cabeza. Podrías permitirte un mejor equipo si planificaras tus finanzas. Emilia inmediatamente pareció confundida. Papá siempre ha sido cuidadoso con el dinero. Ethan sonrió. Lo sé. Solo digo que la jubilación alcanza a todos eventualmente. Simplemente cerré la caja de herramientas. No tenía idea de que la cartera de inversiones que Margarita y yo construimos décadas antes producía más ingresos de los que podía gastar cómodamente. Él asumió. Lo dejé. No porque disfrutara engañando a la gente, porque las suposiciones a menudo revelan más de lo que las preguntas jamás lo harán. 3 semanas antes de Navidad, Emilia volvió a llamar. Los padres de Ethan quieren que todos estemos juntos. Parecen amables. Lo son. Ella vaciló. Solo quiero que todo salga bien. Oí la incertidumbre en su voz. ¿Te molesta algo? No. Lo dijo demasiado rápido. Un padre sabe. Había algo que no estaba diciendo. Aún así, no presioné. En cambio, después de colgar, entré en mi habitación y abrí el viejo baúl de cedro de Margarita. Dentro había docenas de recuerdos, cartas, fotografías, adornos navideños y el viejo abrigo de invierno marrón con el que a Margarita le encantaba bromear. Lo levanté con cuidado, sonreí y luego dije en voz alta aunque no había nadie allí. Bueno, mago, supongo que estamos a punto de descubrir en qué tipo de familia se va a casar nuestra pequeña. En la mañana de Navidad, me puse ese viejo abrigo sobre los hombros. No porque fuera cálido, no porque no pudiera permitirme otro, sino porque a veces el disfraz más simple te dice más sobre las personas sentadas al otro lado de la mesa. Para cuando se sirvió el postre esa noche, me di cuenta de que Margarita había tenido razón una vez más. La verdadera prueba nunca había sido sobre el dinero. Siempre había sido sobre el respeto, y el sobre que esperaba junto a mi taza de café era solo el comienzo. Doblé el acuerdo prenupcial cuidadosamente y lo deslicé de nuevo en el sobre. Ya nadie buscaba el postre. El pay de calabaza estaba intacto. El vapor todavía se desprendía de las tazas de café, pero el calor alrededor de la mesa había desaparecido. Ethan finalmente rompió el silencio. Entonces, ¿qué piensas? Su tono era bastante amigable, confiado, casi ensayado. Lo miré. Creo que los documentos legales merecen una lectura cuidadosa. Él sonrió. Exactamente. Su madre asintió con aprobación. Hicimos que un abogado lo preparara. Me doy cuenta.
Protege a todos. Creo que sí. Mis respuestas tranquilas parecieron tranquilizarlos. Emilia pareció aliviada por primera vez en varios minutos. Solo el padre de Ethan permaneció en silencio. No había tocado su café. Sus ojos permanecieron en mí, observando cada expresión como si esperara algo más. Seré honesto, dijo Ethan. He visto demasiados matrimonios terminar mal. Yo también. Mis padres trabajaron toda su vida por lo que tienen. Deberían protegerlo. Sabía que lo entenderías. Sonrió de nuevo. Sonreí de vuelta porque todo lo que dijo sonaba razonable en el papel. El problema no era el documento. El problema eran las suposiciones que se escondían debajo de él. Continué leyendo. La mayor parte del acuerdo trataba de los activos de Ethan, sus cuentas de inversión, su negocio, su condominio de vacaciones en Acapulco, sus fondos de jubilación. Luego llegué a otra página. Describía la situación financiera de Emilia. Activos actuales mínimos. Herencia esperada desconocida. Contribución futura limitada. Dejé de leer por un momento, no porque me sintiera ofendido, sino porque me di cuenta de que quienquiera que preparó estos papeles creía que mi hija entraba en la relación sin casi nada. Esa suposición no había aparecido de la nada. Alguien había pintado ese cuadro. Emilia carraspeó en voz baja. Ethan. Él la miró. Pensé que firmaríamos esto después de Navidad. Lo haremos. Ella me miró. No sabía que papá lo vería esta noche. Su madre respondió antes de que Ethan pudiera. Sentimos que las familias no deberían tener secretos financieros. Asentí lentamente. Ese es un punto justo. Emilia me miró disculpándose. Lo siento. No tienes nada de qué disculparte. Parecía a punto de llorar. Sabía exactamente lo que temía. Pensó que estaba avergonzado. Pensó que todos en la habitación creían que no podía mantenerme a mí mismo. La verdad era que no me había sentido avergonzado ni una sola vez en toda la noche, solo curioso. La conversación derivó en un silencio incómodo. Finalmente, la madre de Ethan intentó cambiar de tema. ¿Entonces, Ricardo? Sí. Emilia nos dijo que estás jubilado. Lo estoy. ¿Qué hacías antes de la jubilación? Serví en el ejército. Oh. Ella sonrió educadamente. Mi hermano estuvo en la Guardia Nacional. Ese es un servicio honorable. Ella asintió. ¿Cuánto tiempo estuviste? 38 años. Sus cejas se levantaron ligeramente. Esa es toda una carrera. ¿Lo fue? ¿Con qué rango te retiraste? Antes de que pudiera responder, Ethan interrumpió. Mamá, a los militares nunca les gusta hablar de sí mismos. Se rió. Ricardo es bastante humilde. Simplemente sonreí. Sin saberlo, me había rescatado de responder. Al otro lado de la mesa, el padre de Ethan se dio cuenta. Lo vi en sus ojos. Había captado esa interrupción. La cena se reanudó, al menos en la superficie, pero pequeños comentarios seguían apareciendo, como pequeñas grietas que se extendían por un cristal. Ethan recogió mi regalo de Navidad envuelto. Este es de Ricardo. Lo sacudió suavemente. Se siente ligero. Lo es. Dentro había una caja de recuerdos de madera hecha a mano. Había pasado casi 3 semanas construyéndola en mi garaje. Nogal negro, lijado a mano, acabado con aceite natural. Ninguna fábrica podría haber hecho una exactamente igual. Emilia sonrió de inmediato. ¿Hiciste algo? ¿Lo hice? Lo abrió con cuidado. La habitación volvió a quedar en silencio. La veta del nogal brillaba bajo las luces de Navidad. Dentro de la tapa, había tallado una frase. La familia no se construye con dinero. Se construye estando presente. Emilia se cubrió la boca. Es hermoso. Se levantó y me abrazó. Me encanta. Ethan miró dentro. Es bonito. ¿Bonito? Solo bonito. Su madre admiró la artesanía.
Su padre pasó suavemente los dedos por la madera. ¿Tú mismo hiciste esto? Disfruto la carpintería. Le dio la vuelta a la caja. ¿Sin clavos? ¿Uniones ocultas? Sí. Sonrió por primera vez esa noche. Mi abuelo solía construir muebles exactamente así. Por un breve momento, algo genuino pasó entre nosotros. Respeto. No por el rango, no por el dinero, simplemente porque un artesano reconoció a otro. Más tarde, Ethan abrió el regalo de sus padres, un reloj de diseñador que valía varios miles. Todos lo admiraron. ¿Me lo mostró? Hermoso, no. Ciertamente lo es. He querido uno durante años. Me alegro de que lo tengas. Tú no usas relojes. Levanté mi manga izquierda. El viejo reloj de campo militar que Margarita me había regalado 25 años antes descansaba en mi muñeca. Cristal rayado, números desvaídos, todavía funcionando perfectamente. Ethan se rió suavemente. Deberías dejar que Emilia te mejore eso también. Lo miré. No creo que pudiera. ¿Por qué no? Todavía me recuerda a alguien. Él no entendió. Emilia sí. Cruzó la mesa y apretó suavemente mi mano. No fueron necesarias palabras. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar. Un partido de fútbol se jugaba en silencio en la televisión. Las mujeres llevaron los platos a la cocina. Ethan se sirvió otra bebida. Entonces, Ricardo. Sí. Tienes que admitir que la jubilación puede ser estresante. Puede serlo. Mi asesor financiero dice que la mayoría de la gente subestima cuánto necesitará. A veces lo hacen. He estado tratando de convencer a Emilia de que deberíamos manejar más de tus gastos. Emilia inmediatamente pareció incómoda. Ethan, ¿qué? Él no necesita. La interrumpí suavemente. Es amable de tu parte pensar en mí. Él sonrió. Solo no quiero que estés pasando apuros. Le di las gracias. Porque a pesar de todo, todavía creía que su preocupación era real. Equivocada, envuelta en orgullo, pero real. El peligro de la arrogancia es que la gente a menudo la confunde con generosidad. Mientras todos los demás hablaban, el padre de Ethan salió silenciosamente al porche trasero. Unos minutos más tarde, salí yo mismo. El aire frío de diciembre me recibió. Las luces de Navidad se reflejaban en el patio. Estaba de pie mirando en la oscuridad. Sin darse la vuelta, habló. ¿Fuiste oficial? Sonreí. ¿Lo fui? Normalmente me doy cuenta. ¿Qué lo delata? ¿La postura? Me reí entre dientes. He intentado perderla. Nunca se va. Finalmente se volvió hacia mí. ¿Qué rango? Ahí estaba. La pregunta que Ethan había evitado accidentalmente antes. Consideré responder. En cambio, me retiré satisfecho. Asentí lentamente. Entiendo. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego me sorprendió. No creo que le hayas contado todo a mi hijo. No. No creo que le hayas contado todo a Emilia tampoco. No. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo. A veces los niños solo ven lo que les dejamos ver. Así es. Miró hacia atrás a través de la ventana de la sala de estar. Son buenos chicos. Lo son. Pero mi hijo se ha impresionado demasiado con el éxito. No dije nada. ¿Lo he notado? Su voz llevaba una decepción genuina. Esperaba que esta noche me equivocara. Había tristeza en sus ojos. No ira. Tristeza, del tipo que solo un padre reconoce. En ese momento, me di cuenta de algo importante. No era el único padre que evaluaba en silencio al hombre sentado dentro de esa casa. Su propio padre también había estado observando. Y a juzgar por la expresión de su rostro, no le gustaba lo que había visto. Aclara la garganta cuando volvimos a entrar, el sobre todavía descansaba en la mesa de café, esperando. Tenía la sensación de que no había terminado de contar su historia.
Cuando volvimos a la sala de estar, todos se habían acomodado en un silencio incómodo. Emilia estaba sentada en el borde del sofá, jugueteando con el anillo de compromiso en su dedo. Ethan estaba de pie junto a la chimenea, tratando de parecer relajado, aunque podía decir que no lo estaba. Su madre se ocupaba de recoger las tazas de café vacías. Solo su padre permanecía sentado, con los ojos fijos en el sobre. Lo recogí una vez más. Terminé de leerlo, dije con calma. Ethan sonrió. ¿Entonces? Está escrito profesionalmente. Aclara la garganta, su abogado debe haberle cobrado una pequeña fortuna por ello. Cada párrafo había sido cuidadosamente elaborado, cada activo cuidadosamente listado, cada contingencia minuciosamente considerada. Desde un punto de vista legal, no tenía quejas. Desde el punto de vista de un padre, tenía varias. Cerré la carpeta. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, respondió Ethan. Si Emilia firma esto mañana, ¿qué estará protegiendo exactamente? Parecía sorprendido. Los bienes de mi familia. Entiendo. ¿Mi negocio? Entiendo. Mis inversiones. Entiendo. Mis cuentas de jubilación. Entiendo. Sonrió con confianza. He pasado 15 años construyendo todo lo que tengo. Respeto eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo miré directamente. El problema no es lo que estás protegiendo, es lo que estás asumiendo. La habitación volvió a quedar en silencio. Ethan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Toqué suavemente la sección que enumeraba la situación financiera de Emilia. Este documento dice que mi hija entra en este matrimonio con muy poco. Su abogado había estimado su patrimonio neto en menos de 1,475,000 pesos. Casi sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era asombrosamente inexacto. Ethan se encogió de hombros. Eso es básicamente cierto. Emilia parecía confundida. Papá. Me volví hacia ella. Cariño, ¿alguna vez he discutido mi patrimonio contigo? Ella parpadeó. No. ¿Alguna vez te he mostrado mis cuentas de inversión? No. ¿Mis documentos de fideicomiso? No. ¿Mis ingresos de jubilación? No. Parecía avergonzada. Nunca pregunté. Lo sé. Sonreí cálidamente. Y lo agradecí. Ethan cruzó los brazos. No estoy seguro de que tiene que ver todo esto con el acuerdo. Tiene todo que ver con ello. Su madre habló suavemente. Simplemente estamos tratando de evitar futuros malentendidos. Admiro eso. Entonces, ¿por qué te opones? No me opongo. Todos parecían perplejos. Me opongo a las suposiciones. Metí la mano en mi abrigo, no por una cartera, no por una chequera. En cambio, saqué una delgada carpeta de cuero que había viajado conmigo durante años. Siempre la llevaba. Dentro había contactos de emergencia, información médica, identificación militar y varios documentos que Margarita había insistido en que mantuviera cerca. La puse junto al sobre. Emilia la miró con curiosidad. Nunca he visto eso. Nunca lo has necesitado. Lo abrí lentamente. Lo primero que saqué fue una simple tarjeta de identificación azul. Mi identificación militar de retirado. La deslicé sobre la mesa de café. Ethan la recogió primero. Su expresión no cambió de inmediato. Luego sus ojos dejaron de moverse. Leyó la línea debajo de mi fotografía de nuevo. Su rostro perdió lentamente el color. Me miró, volvió a mirar la tarjeta y luego la leyó una vez más. Finalmente, susurró, general. Nadie respondió. Su madre alcanzó la tarjeta. ¿Qué es? Se ajustó las gafas. Luego se quedó helada. Oh. Emilia se inclinó más cerca. Su boca se abrió. Papá. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. No pudo terminar. Ethan seguía negando con la cabeza. No. Sonreí suavemente.
Sí. Su padre finalmente habló. Lo pensé. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Lo sabías? Asentí lentamente. No exactamente. Me miró, pero sospeché que no nos estaba contando todo. Ethan nos miró a los dos. ¿Quieres decir? Su padre interrumpió en voz baja. La forma en que se comporta. Se volvió hacia mí de nuevo. Pregunté con qué rango te retiraste. ¿Lo hiciste? Nunca respondiste. No lo hice. Porque no necesitabas hacerlo. Durante varios momentos, nadie habló. Entonces Emilia finalmente hizo la pregunta que aparentemente nunca había imaginado hacer. Papá, ¿qué? Fuiste general. Un general de 4 estrellas. Las lágrimas llenaron inmediatamente sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Sonreí con tristeza. Nunca preguntaste. Hubiera querido saberlo. Quería que me conocieras a mí. Se cubrió la boca. Oh, Dios mío. No quería que mi rango se sentara en la mesa cada vez que compartíamos una comida. Se levantó y me abrazó. No tenía idea. Lo sé. Lo siento. ¿Por qué? Pensé que eras simplemente un anciano. Ella asintió entre lágrimas. Lo era, y eso es exactamente lo que quería. Ethan todavía no había hablado. Continuó mirando la tarjeta de identificación. Finalmente, logró decir. ¿Por qué esconderías algo así? Lo miré con calma. ¿Por qué lo anunciaría? Abrió la boca y la volvió a cerrar. No había respuesta. Su madre finalmente preguntó. Entonces, ¿has estado recibiendo una pensión militar todos estos años? Sí. ¿Cuánto? Dudé. Su padre respondió por mí. No importa. Asentí. Tienes razón. Pero Ethan parecía desesperado ahora. ¿Cuánto? Lo miré a los ojos. Un poco más de 515,000 pesos cada mes. Silencio. Silencio completo. La taza de café de su madre resbaló ligeramente contra el platillo. Emilia simplemente miraba. Ethan parecía como si alguien le hubiera quitado el piso de debajo. Toda su imagen de mí se había derrumbado en menos de 30 segundos, pero aún no había terminado. Volví a meter la mano en la carpeta de cuero. Hay 2 cosas más que probablemente deberías ver. Saqué varios documentos doblados. Resúmenes de fideicomisos. Nada confidencial, solo lo suficiente para explicar. Creé estos después de que Margarita falleció. Emilia los tomó primero. Sus manos temblaban mientras leía. ¿Qué? Levantó la vista. Papá. Asentí. ¿La casa? Volvió a bajar la vista. Ya está a mi nombre. Sí. ¿Desde cuándo? Hace 3 años. Sus ojos se abrieron de par en par. Nunca me lo dijiste. No necesitaba saberlo entonces. Otra página. La cabaña del lago. Aclara la garganta, también es tuya. Jadeó suavemente. Las cuentas de inversión. ¿Esas también? Parecía completamente abrumada. Quería que todo estuviera arreglado mucho antes de que me fuera. La respiración de Ethan se había vuelto notablemente más lenta, como si estuviera tratando de procesar números que ya no encajaban en la historia que se había estado contando. Continué, hay fideicomisos educativos para cada futuro nieto. Emilia rompió a llorar de nuevo. Papá. Hay fondos de caridad, otra página, y suficientes inversiones para que, si se gestionan de forma responsable, nunca tengas que preocuparte por la jubilación. Nadie se movió. La estimación del abogado de que Emilia no poseía casi nada de repente parecía absurda. No entraba en el matrimonio con las manos vacías. Entraba financieramente más fuerte de lo que nadie en esa habitación había imaginado. Miré hacia Ethan. Nunca tuve la intención de discutir nada de esto. No pudo mirarme a los ojos. Pero una vez que alguien escribe suposiciones sobre mi hija.
Coloqué suavemente el acuerdo prenupcial sobre los documentos del fideicomiso. Creo que el panorama completo merece ser visto. Por primera vez en toda la noche, el padre de Ethan sonrió. No por el dinero, no porque hubiera sorprendido a todos, sino porque la verdad finalmente había entrado en la habitación. El sobre había hecho exactamente lo que esperaba que hiciera. Había revelado mucho más de lo que nadie esperaba. Y a juzgar por la expresión del rostro de Ethan, la conversación más difícil de la noche ni siquiera había comenzado. Nadie habló. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque cada frase que había parecido tan segura solo unos minutos antes de repente se había vuelto peligrosa. El fuego crepitante fue una vez más el sonido más fuerte de la habitación. Ethan finalmente se dejó caer en el sofá. Parecía agotado, no físicamente, emocionalmente. La confianza que había mantenido toda la noche había desaparecido. Se frotó ambas manos en la cara antes de mirarme. Te debo una disculpa. Su voz era apenas un susurro. No respondí de inmediato. Durante 38 años en el ejército, había aprendido algo importante. La primera disculpa no siempre es la honesta. A veces es simplemente una reacción a la vergüenza. Quería saber de qué tipo sería esta. ¿Por qué te disculpas?, pregunté con calma. Parpadeó. Te juzgué basándome en... Miró hacia mi viejo abrigo colgado junto a la puerta principal. La forma en que vivías. Y la camioneta. Y la casa. Y... Tragó saliva. Asumí que si alguien parecía pobre. No pudo terminar. Gentilmente completé la frase por él. Entonces probablemente lo era. Asintió lentamente. Sí. Me recliné en mi silla. Esa es una respuesta honesta. Emilia se secó las lágrimas de las mejillas en silencio. Miró a Ethan. He estado tratando de decirte eso durante meses. Él cerró los ojos. Lo sé. No. Ella negó con la cabeza. ¿Me oíste? Su voz se quebró. Simplemente nunca escuchaste. Su madre finalmente habló. ¿Ricardo? La miré. También te debo una disculpa. No me debes nada. Sí, te debo. Parecía avergonzada. Seguí haciendo preguntas sobre tu jubilación porque... Asumiste que necesitaba ayuda. Ella asintió. Pensé que estábamos siendo amables. Creo que intentaban serlo, pero se percibió como lástima. ¿Lo fue? Bajó la mirada. Nunca fue mi intención. Lo sé. La verdad era que no había sido cruel. Simplemente había aceptado la historia que le habían contado. La persona que realmente necesitaba examinarse a sí misma no estaba sentada frente a mí. Estaba sentado a su lado. Entonces el padre de Ethan se levantó. Se acercó al árbol de Navidad y se quedó mirando las luces durante un largo momento antes de hablar. Creo que es hora de que todos entiendan algo. Su voz tenía la misma autoridad tranquila que había oído en el porche trasero. Le pedí a nuestro abogado que preparara ese acuerdo. Ethan pareció sorprendido. Lo sé. ¿No? Su padre se dio la vuelta. No lo sabes. La habitación volvió a quedar en silencio. Nunca lo preparé porque pensara que Emilia quería tu dinero. Todos parecían confundidos. Lo preparé porque quería saber si mi hijo había empezado a creer que el dinero era lo único que valía la pena proteger. Ethan lo miró fijamente. Papá. Te he visto cambiar en los últimos 3 años. Su padre no levantó la voz. No lo necesitaba. Dejaste de llamar a tu abuela porque se mudó a una residencia de ancianos. Ethan desvió la mirada. Te quejaste de la boda de tu primo porque no se celebró en un lugar caro. Silencio. Te reíste de tu compañero de cuarto de la universidad por conducir una camioneta vieja. Otro silencio. ¿Y esta noche? Miró mi viejo abrigo, presentaste a un buen hombre como si fuera alguien que necesitaba ser salvado. Aclara la garganta, los hombros de Ethan se hundieron. No quise. Su padre interrumpió. Sé exactamente lo que quisiste decir. Había tristeza en cada palabra.
Simplemente no creo que te dieras cuenta de lo que decía de ti. Emilia buscó mi mano en silencio. Yo también lo he notado. Ethan la miró. Nunca me lo dijiste. Sí, lo hice. ¿Cuándo? La mesera. Frunció el ceño. La mesera que derramó agua. Recordó. Me pediste disculpas porque la cena tardó más. Ella negó con la cabeza. Nunca te disculpaste con ella. Él bajó la mirada. Ella continuó. Y cuando la camioneta de papá se averió. Aclara la garganta, me ofrecía comprarle otra. No. Emilia lo miró directamente a los ojos. Te ofreciste a elegir una. Quería ayudar. Querías que condujera algo que no te avergonzara estacionar al lado. Nadie discrepó porque nadie podía. Durante casi un minuto, Ethan simplemente miró al suelo. Luego se levantó. Sin decir una palabra, caminó hacia la puerta principal. Todos lo observaron. Recogió mi viejo abrigo marrón. Con cuidado, casi con reverencia, lo llevó de vuelta a la sala de estar. Estoy avergonzado. Su voz temblaba. Miré este abrigo. Lo sostuvo suavemente con ambas manos, y pensé que me decía quién eras. Se rió amargamente. Nunca se me ocurrió que tal vez, me miró, me estaba diciendo quién era yo. Nadie se movió. Esa frase se posó sobre la habitación como nieve recién caída. Su padre asintió lentamente. He estado esperando años para oírte decir algo así. Ethan se acercó y me entregó el abrigo. Lo siento, Ricardo. Sonreí débilmente. Inténtalo de nuevo. Parecía confundido. ¿Qué? Me has estado llamando Ricardo durante casi 3 años. Dudó. Luego, por primera vez, dijo en voz baja, lo siento, papá. Emilia inmediatamente se echó a llorar de nuevo. No lágrimas dramáticas, lágrimas de alivio, del tipo que surgen después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Me levanté y lo abracé. Él aclara la garganta me abrazó con fuerza. No porque fuera un general retirado. No porque tuviera dinero. Porque, por primera vez, creo que me vio como el padre de la mujer que amaba. Nada más, nada menos. Cuando finalmente nos sentamos de nuevo, Ethan tomó el sobre. Lo abrió, sacó el acuerdo prenupcial y luego miró a Emilia. No quiero que firmes esto esta noche. Su madre pareció sorprendida. Pero él negó con la cabeza. No. Me miró. Necesito entender algo primero. ¿Qué? Como pasas casi 40 años convirtiéndote en uno de los oficiales más respetados del ejército, miró mi viejo reloj, y luego vives como si nada de eso importara. Sonreí. ¿Por qué no importaba? Frunció el ceño. No entiendo. Importaba mientras estaba sirviendo. Hice una pausa. Pero el día que me retiré. Miré alrededor de la habitación, ya no era un general. Señalé la caja de nogal hecha a mano que estaba debajo del árbol de Navidad. Por eso tallé esas palabras. Las leyó de nuevo. La familia no se construye con dinero. Se construye estando presente. Continué en voz baja. Un día tu negocio pertenecerá a otra persona. Asentí lentamente. Un día mis medallas pertenecerán a un museo. Silencio. Un día cada peso que cualquiera de nosotros tenga pertenecerá a otra persona. La habitación estaba perfectamente quieta. ¿Entonces qué queda? Nadie respondió. Yo lo hice. La gente que recuerda cómo los tratamos. El padre de Ethan se acercó y apoyó una mano en el hombro de su hijo. No me importa si te casas con alguien rico. Miró directamente a Ethan. Me importa si te conviertes en el tipo de hombre digno de tu esposa. Ethan asintió, las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Tengo mucho que arreglar. Sí, lo tienes, dije suavemente. Pero reconocerlo, sonreí, es donde comienza el verdadero liderazgo. Por primera vez esa noche, la Navidad ya no se sentía como un tribunal. Se sentía como una familia aprendiendo a decir la verdad.
Y a veces ese es el mayor regalo que espera debajo de cualquier árbol de Navidad. La Navidad terminó de una manera muy diferente a como cualquiera de nosotros había imaginado. No hubo voces alzadas. Nadie se fue enfadado. Ninguna declaración dramática destrozó la noche. En cambio, la gente se abrazó un poco más de lo habitual. Las conversaciones se volvieron más tranquilas y cada persona que salió de esa casa se llevó algo invisible. Perspectiva. 3 días después, Ethan me llamó. Casi dejó que se fuera al buzón de voz. No porque estuviera enfadado, sino porque quería que tuviera suficiente tiempo para pensar antes de que volviéramos a hablar. Cuando respondí, estuvo en silencio durante varios segundos. Hola, papá. Sonreí. Buenos días. Espero no molestarte. No lo haces. Me preguntaba si podría pasar. Por supuesto. No quiero que venga Emilia. Eso me sorprendió. ¿Por qué no? Porque esta conversación es entre nosotros. Miré por la ventana de la cocina hacia el viejo arce que Margarita había plantado años atrás. ¿Pondré café? 1 hora más tarde, mi vieja camioneta estaba junto al pulido vehículo utilitario deportivo de Ethan. Salió con 2 bolsas de papel, sándwiches de desayuno, café de la cafetería que visitaba todos los martes. Imaginé que apreciarías comida familiar. Lo hago. Nos sentamos en la mesa de mi cocina durante varios minutos. Ninguno de los dos tocó el desayuno. Finalmente, habló. No he dormido mucho. Me imaginé que no. Sigo repasando la Navidad. Yo también. Miró alrededor de mi modesta cocina. Los viejos gabinetes, la desgastada mesa de madera, el antiguo tarro de galletas de Margarita todavía en el mostrador. Pasé 3 años tratando de entender por qué vives de esta manera. Esperé. Pensé que era porque no tenías otra opción. Negó con la cabeza. Pero ahora. Miró a su alrededor de nuevo. Creo que elegiste esta vida. ¿Lo hice? ¿Por qué? Sonreí. Siéntate conmigo un minuto. Asintió. Me levanté y caminé hacia el pasillo. Cuando regresé, llevaba una fotografía desvaída. Margarita y yo estábamos de pie junto a nuestra primera casa. Era pequeña, apenas 110 metros cuadrados. La pintura necesitaba trabajo. El porche delantero estaba ligeramente inclinado. Parecíamos más felices de lo que 2 personas tenían derecho a estar. Le entregué la foto. Esta casa nos costó todo lo que teníamos. La estudió con atención. ¿Te ves joven? Lo era. ¿Te ves feliz? Lo era. ¿Qué pasó? La pagamos. Se rió suavemente. No, quiero decir después de eso. Nos dimos cuenta de algo. ¿Qué? Los años más felices de nuestro matrimonio ocurrieron antes de que tuviéramos mucho. Parecía pensativo. Pasamos décadas ganando más, continué. Pero nunca fuimos más felices de lo que éramos justo ahí. Señalé la foto. Así que después de la jubilación, dejaste de perseguir cosas. Empecé a proteger la paz. Se quedó mirando su café. He estado persiguiendo la línea de meta equivocada. Creo que has estado corriendo la carrera de otra persona. Esa frase se quedó con él. Pude verlo. Después de otro largo silencio, metió la mano en su chaqueta. Traje algo. Me entregó otro sobre. No pude evitar sonreír. Estoy empezando a pensar que los sobres te persiguen. Se rió. Me lo merezco. Dentro estaba el acuerdo prenupcial. Solo que ahora cada página tenía un gran sello en diagonal. Anulado. Levanté la vista. Le pedí al abogado que destruyera el original. No tenías que hacerlo. Lo sé. Quería hacerlo. Dudó. Luego Emilia y yo nos reunimos con otro abogado. Oh. Estamos redactando nuevos documentos de patrimonio. Esperé. Nos protegerán a ambos por igual. Sonreí. Eso suena justo. También incluirán algo más. ¿Qué?
Una fundación de caridad. Parecí sorprendido. Para veteranos, asintió. Y para familias de militares que lidian con largos despliegues. Sentí un nudo en la garganta. A Margarita le habría encantado eso. El invierno dio paso lentamente a la primavera. La boda se pospuso 4 meses. No porque alguien lo exigiera, sino porque Ethan pidió tiempo. Quiero ganarme este matrimonio, le dijo a Emilia. Ella estuvo de acuerdo. Durante esos meses, vi empezar a surgir un hombre diferente. No de la noche a la mañana. El cambio real nunca ocurre de la noche a la mañana. Sucedió en momentos tranquilos. Empezó a visitar un hospital de veteranos cercano conmigo una vez al mes. La primera visita fue incómoda. Admitió más tarde que no sabía qué decirles a los veteranos. No tienes que decir nada, le dije. Solo escucha. Así que lo hizo. Escuchó historias de hombres que habían perdido amigos. Mujeres que habían pasado cumpleaños en el extranjero. Un infante de marina que todavía cargaba con la culpa de 20 años antes. Un médico del ejército que no podía dejar de hablar de la niña afgana que una vez había tratado. De vuelta a casa, Ethan estaba inusualmente callado. Finalmente, susurró, he pasado años impresionado por la gente que ganaba dinero. Miró por la ventana. Me olvidé de admirar a la gente que se sacrificó. También cambió en formas más pequeñas. Llamaba a su abuela todos los domingos. La mesera que había derramado agua meses antes, aprendió su nombre, Marta. Cada vez que visitábamos ese restaurante, la saludaba antes de que ella nos saludara a nosotros. Una tarde, lo vi ayudar en silencio a un anciano a cargar las compras en su coche. Sin cámaras, sin redes sociales, sin público, solo amabilidad. Fue entonces cuando supe que su disculpa se había convertido en algo real. El carácter no se mide por una conversación emocional. Se mide por lo que haces después de que nadie te está mirando. La boda finalmente llegó un cálido sábado de finales de mayo. No se celebró en un club de campo caro. Emilia eligió una pequeña iglesia blanca que Margarita siempre había amado. Flores frescas decoraban el pasillo. Los vecinos llenaban los bancos. Veteranos de mi antigua unidad se sentaron junto a los socios comerciales de Ethan. A nadie le importaba quién ganaba más dinero. Todos simplemente celebraban a 2 personas que comenzaban una vida juntas. Esa mañana, busqué mi traje. Luego sonreí. Colgado a su lado estaba mi viejo abrigo marrón. Me lo puse en el brazo antes de irme. No porque lo necesitara, sino porque me recordaba a Margarita. Me recordaba a la Navidad. Y me recordaba que las apariencias nunca cuentan toda la historia. Cuando llegué, Ethan me vio desde el otro lado del estacionamiento. Caminó directamente hacia mí. Antes de decir una palabra, me envolvió en un abrazo. Uno de verdad. No educado, no formal. Familia. Se apartó y sonrió. Casi lo olvidó. ¿Qué? Metió la mano en el bolsillo de mi abrigo. Me reí. ¿Qué estás haciendo? Sacó mi viejo reloj de campo militar. Lo hice limpiar. Miré el cristal. Los arañazos permanecían. Los números desvaídos permanecían. Solo se había revisado el movimiento. Todavía se ve viejo, dije. Él sonrió. Debería. Lo miré. Gracias. Negó con la cabeza. No. Sus ojos se llenaron ligeramente. Gracias a ti, papá. Justo antes de que comenzara la ceremonia, se inclinó más cerca. Respeté tu rango la noche que descubrí quién eras. Hizo una pausa. Pero he pasado estos últimos 4 meses respetando al hombre que elegiste ser. Puse una mano en su hombro. Esa es la única promoción que importa ahora. La gente a menudo me pregunta si esa cena de Navidad cambió a nuestra familia. Están haciendo la pregunta equivocada. La cena no nos cambió. Nos reveló. Reveló el coraje de mi hija. Reveló la decepción de un padre. Reveló el orgullo de un joven. Y afortunadamente, también reveló su voluntad de crecer.
La verdadera riqueza nunca fue mi pensión, nunca mis inversiones, nunca la propiedad que Margarita y yo pasamos una vida construyendo. La verdadera riqueza estaba sentada en esa iglesia viendo a dos familias convertirse en una. No por el dinero, sino porque la verdad finalmente había dejado espacio para la gracia. Si esta historia te recordó a alguien en tu propia vida, espero que te comuniques antes de que el orgullo construya muros que el amor tenga que derribar. A veces, el mayor regalo no es demostrar que alguien está equivocado. Es darles la oportunidad de ser mejores. Y si historias como esta te llegan al corazón, me sentiría honrado si compartieras tus pensamientos en los comentarios, compartieras esta historia con alguien que pudiera necesitarla y te suscribieras para acompañarme en más viajes sobre la familia, el perdón y la fuerza tranquila del carácter.